La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos hoy a este precioso programa Fe sin Barreras. Como todos los días, aquí estamos de lunes a viernes. Un saludo muy especial para mis hermanos y mis hermanas que se encuentren en diferentes lugares del planeta Tierra. Aquellos que están en sintonía desde temprano con Radio Vital, disfrutando la oración de la mañana y viviendo esa experiencia que es la mejor experiencia que podemos tener como estilo de vida, que es la oración. Y pues hoy, como todos los programas, el propósito sigue siendo el que Dios estableció. El Señor dijo que nosotros teníamos una responsabilidad como hijos de Él, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, hermano o hermana que me estás escuchando, te invito a que tengas en tu corazón a compartir con alguien. Tú tienes personas que conoces en tus contactos que aman a Dios de una manera, pero muchos de ellos no conocen a Dios. Y ese es el trabajo que nosotros venimos realizando, que se cambie esa manera de pensar, porque nos enfocamos en una ideología de Dios, tener una idea de Dios como un proveedor. Por ejemplo, la manera más fácil de reclutar personas para una organización es decir, ven, aquí vas a dejar de sufrir, ven, aquí vas a dejar el problema, Dios te va a resolver esto, o sea, siempre nos han hecho ir a buscar los beneficios de Dios. Ahora, yo no estoy contra los beneficios de Dios, es parte de su promesa. Pero hay algo que tienes que saber con mucha certeza. Mas buscar primeramente el reino de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nosotros no vamos a poder tener una relación con Dios mismo. No es lo mismo que nosotros vengamos a tener comunión con Él porque le amamos, a venir a buscarlo a Él porque necesito de Él. Y eso es algo que necesariamente necesitamos comprender cuál es mi condición o mi situación en este caso que está hablando el pastor Eduardo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no comprende eso, si usted no entiende eso, hay muchas cosas que no van a suceder en su vida, aunque nos enseñen que el amor de Dios es muy grande, que la gracia de Dios está sobre nosotros, y todas esas cosas son verdades. Pero Dios no estableció
la manera equivocada de cómo debemos de llevar una vida en Él. Nosotros tenemos una posición en Cristo y todos necesitamos que en el momento que tú tienes una posición porque fuiste salvo, en ese momento tuviste una identidad. Y esa identidad es una legalidad perfecta ante Dios. O sea, cuando una persona oye el Evangelio del Reino y recibe a Jesús, suceden principios en la vida de esa persona que la posición que tiene ahora, esa posición que tiene ahora ya no es un pecador, ahora es un hijo de Dios. Tal vez alguien diga, pero seguimos pecando. Bueno, de cierta manera, date la oportunidad de pensar un poquito en que dejamos una vida vieja que era la naturaleza pecaminosa, porque vemos en Romanos que todos nacimos con el pecado. Pero una vez que tú vienes a Cristo, ¿sí?, eres una nueva criatura. Adquieres una posición en Cristo. Ahora estamos hablando de una identidad espiritual. El hombre que nace de nuevo. El hombre natural sigue siendo físicamente igual. Por ejemplo, si un chino se convierte a Cristo, el chino sigue siendo físicamente, los rastros de él siguen siendo igual. Si un güerito se convierte, sigue siendo güerito. O sea, en lo físico seguimos siendo iguales, pero en lo espiritual es algo que es enorme lo que hace Dios cuando realmente tenemos ese encuentro personal con Dios, cuando tuvimos un verdadero arrepentimiento, cuando nacimos de nuevo. El hombre interior es nuevo, no existe pasado, no existía en ti esa entidad espiritual. Ahora eres nueva criatura. Ahora, esa nueva criatura te pone en una posición en Cristo, la cual es exactamente la identidad que tienes ahora. Y es esa identidad, ¿sí?, te otorga una identidad y condición legal perfecta ante Dios. O sea, eres aprobado por Dios de una manera que lo que nos separaba de la comunión con Dios, antes no podíamos tener esa intimidad con Dios. Esa legalidad, esa identidad me permite ahora decir, yo tengo acceso a entrar en comunión con Dios y vivir en comunión con Dios como estilo de vida. ¿Por qué? Porque en el momento que yo nací de nuevo, lo que me privaba de la comunión con Dios ya no existe. Se fue. Eso es algo maravilloso. Me convierto en un hijo de Dios. Algo que sucede cuando nosotros oímos el Evangelio del Reino, tenemos una disposición de aceptar a Jesús como persona y a Jesús como palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Eso es algo esencial en la vida del cristiano.
aceptar a Jesús como su Señor. Viene Cristo a la vida de nosotros porque tuvimos una determinación de cambiar de pensar. Ahora todos nosotros veníamos de la misma naturaleza pecaminosa, y ahora que estamos en esa realidad de que somos nuevas criaturas, tenemos que saber por qué yo puedo vivir en este mundo, en un reino. Ahorita es un factor importantísimo. La mayoría de las personas cristianas quieren ir al reino cuando se mueran, y Jesús no estableció ese principio. Eso es desde que viviésemos aquí en la tierra el reino. El Señor le dijo al Padre orando: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Sí? Jesús lo dijo. Y Jesús dijo: vengan a mí el que esté cansado, el que esté agobiado, yo lo voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque entras a su reino. El reino del diablo, el reino pecaminoso, tiene solamente él tiene acceso a trabajar con aquel que no cree, aunque diga que va a una iglesia. ¿Por qué? Porque le abre puertas al diablo. Pero una persona que no ha confesado a Cristo, que no conoce a Cristo, vive bajo la potestad del maligno. ¿Por qué? Porque es la gente que vive desconectado de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Por eso lo maravilloso que es que lo que nosotros, los que somos creyentes, ¿sí?, fuimos por gracia, reconocimos que fue obra de Dios, no fue otra cosa. Por gracia somos salvos. Pero tenemos que recordar, porque la fe viene por el oír. Muchas veces nosotros comenzamos a tener un tipo de orgullo, que nos envanecemos, que nos creemos muy espirituales y queremos ver para abajo a nuestros hermanos. Y eso no es el propósito. El propósito de Dios es que la vida nueva que viene a nuestras vidas es la vida de amor. Dios es amor. Y ese amor que entra a nuestras vidas, ¿por qué? Por gracia. Por voluntad de Él, usted y yo somos salvos, por gracia. Es un regalo. Pero la obra la hizo Él. ¿Por qué? La palabra que oímos del Evangelio es Él. El que hizo que nosotros pudiésemos aceptarlo como Señor y Salvador fue Él. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo que nos convenció de pecado. O sea, fue pura gracia. No hicimos más que simple y sencillamente decir: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo este tema por mucho tiempo no le daba la importancia. La verdad se los digo, sino le daba importancia a cómo vivir dependiendo de Dios, de todos los beneficios, de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero me di cuenta que por qué muchas personas no están viviendo dependiendo de Dios, aún siendo personas lindas, personas que van a la iglesia con buena intención, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe ese? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el fenómeno que no les deja? Bueno, principalmente porque no saben ellos que tiene que vivir la verdadera identidad que tiene. ¿Sí? Ahora, porque es la condición legal que tiene una persona espiritualmente. Y si Dios
desde el momento que tú eres aceptado por gracia divina, ¿sí? Tu nueva identidad, la real identidad que tienes, la condición, esa condición que tienes legal, es la de Dios y ante Dios. Tú ya no eres un pecador, eres una nueva criatura. Estoy hablando del hombre espiritual aquí. Hay muchas enseñanzas usando a Job, usando a Pablo por el aguijón, usando tanto para justificarnos de que la carne y el diablo y bla, bla, bla. Pero quiero decirles que tanto Job como Pablo, si lo estudian a profundidad, se van a dar cuenta que a Job le vino lo que él temía. Y si usted teme ahorita que le pegue el cáncer, le va a pegar cáncer. ¿Por qué? Porque está desconfiando del precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario cuando Él murió, pagando por todas nuestras enfermedades. La gente que tiene miedo de que le va a pegar lo que piense que le va a pegar, le va a pegar. Piensa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí radica una revelación poderosa. ¿Por qué? Porque ahora creer es tener una información. Ahora creo lo que Dios dice. Y Él me dice: Eduardo, tú eres para mí ahora un ser que eres hijo mío, nacido de mí, con una identidad divina. Ahora tú eres hijo mío. Aleluya. ¿No te gusta esto? Usted tiene que hacer una fiesta por esto. ¿Por qué? Porque es obra divina de Dios. ¿Cómo es posible que sí puedas creer en las luchas, en las pruebas, en los sufrimientos, y no le puedas creer a la misma palabra? Pero porque detrás de eso existe una actividad demoníaca y satánica, ¿sí?, con demonios operando para manipular personas y controlarlas. El arma más poderosa para controlar personas es el miedo. Y cuando Cristo nos redimió de la maldición, óigalo bien, en la cruz, Él clavó el miedo. ¿Qué es lo contrario a miedo, hermano? Seguridad. Mas vosotros, dice la Biblia, estáis en Cristo. ¿Sabes qué significa estar en Cristo? Simple, tradúcelo, seguridad. ¿Por qué? Porque estoy en su palabra. Veamos a Cristo. Las palabras, dice Jesús, que yo hablo, son espíritu y son vida para los que la hallan. Por eso es de vital importancia que usted tenga el conocimiento correcto de su identidad. Porque la identidad en Cristo es perfecta ante Dios. No, hermano, no hay nada perfecto en nosotros. Somos pecadores, somos indignos. Le tengo la noticia, hermano. Usted no es un pecador, ni usted es un indigno. Usted es una nueva criatura que nació de una simiente incorruptible, indestructible, la cual ahora, si usted sabe quién es en Cristo y valora su identidad y valora la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente ahora va a comenzar a renovar el alma. El alma es lo que renovamos, no la mente. Mente es mentalidad. Alma es voluntad, inteligencia, deseos, emociones. Y renovar el alma no es una varita mágica, ya está renovada el alma. No. El alma tuya y mía fue contaminada
en la cultura, costumbres y tradiciones que vivimos en nuestros hogares con nuestros padres físicos. Porque ahora tenemos un Padre Celestial. Aleluya. Mientras nosotros crecimos, por ejemplo, yo llegué a Cristo casi a los 30 años. Hay personas que llegaron a Cristo, recibieron a Cristo muy jovencitos. Pero ese tiempo fue suficiente para que supieras que venías con una información pecaminosa. Todos veníamos con una información pecaminosa. Y ahora esa información pecaminosa, ¿sí?, se convirtió en voluntad, en inteligencia, en deseos, en emociones. Es lo que controla nuestra vida. Pero cuando venimos al reino de Dios, ahora podemos nosotros sustituir, ¿sí?, con la palabra de Dios, dejando las costumbres y tradiciones. Ahora empieza la formación de un discípulo, sustituyendo lo que no es de Dios por lo que sí es de Dios. O sea, la información que está en mi inteligencia aquí adentro, no es inteligente pensar que yo soy pecador. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Dios. Eso no tiene un soporte bíblico, pero sí tiene un soporte bíblico reconocer que somos santos. Aún la Biblia nos habla que la palabra no es para pecador, es para el santo, es para el que fue apartado. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, pero el hombre espiritual ha de entender, dice, todas las cosas. Entonces nosotros nos convertimos en hombres espirituales, nacimos en la dimensión espiritual. Ahora, vuelvo a ubicarnos en que ahora el hombre espiritual, ¿sí?, comienza a desarrollarse y a crecer a como el alma de nosotros se va renovando. Deja que el alma se renueve. Ahora, no se va a renovar porque a veces vas a la iglesia, porque a veces lees la Biblia. No, esto conlleva una disciplina. Y esa disciplina no la estableció ninguna organización religiosa, afortunadamente. El Señor Jesús nos establece que no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen. ¿Por qué? Porque entre más rápido pienses mejor vas a vivir. ¿Por qué? Porque piensas bien. Yo he encontrado a personas en mi vida cristiana que tenían una manera de pensar medio rara y siempre andaban con quejas. Cuando comenzaron a creer en la palabra de Dios más y renovando su alma, ya no se quejaban. ¿Por qué no se quejaban? Porque ahora sabían que podían depender de Dios. La dependencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no falla. Dios siempre es veraz. Siempre te va a hablar con la verdad. Nunca, escúchame bien, nunca Dios va a cambiar su palabra porque usted ayunó, porque usted oró. No, lo que está escrito en la palabra es para todos en general. No hay atajos. Y hay mucho peligro cuando nosotros corremos la vida espiritual de una manera equivocada o errónea. Sinceramente se los digo, necesitamos nosotros desarrollar nuestra vida espiritual en amor. ¿Por qué en amor? Mientras no tengas la actitud correcta de decir, wow, Dios es mi Señor.
Ahora, afortunadamente, el que trata con cada uno de nosotros es su espíritu. El espíritu te va a dar testimonio a ti. Te va a dar testimonio de todas las cosas que tengan que ver con tu vida. Y una de las más principales e importantes es dónde te alimentas espiritualmente. ¿Qué tipo de pastor pastorea tu vida? ¿Está interesado tu pastor en el crecimiento de tu vida espiritual? Créalo, que yo he visto muchísimas personas, lindas, buenas, pero por no obedecer lo que ya está escrito. ¿Y por qué no lo obedecen? Porque ellos no saben que la identidad que Dios les da, ¿sí?, es una identidad divina, para que ellos tengan acceso a la persona del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad, como está escrito. Hijos de Dios legítimos. Somos coherederos juntamente con Jesucristo. Fíjate nomás la posición que tenemos. Y a veces yo voy a X organización religiosa o cristiana porque me gusta mucho la alabanza de ahí, porque las banderolas, porque esto por lo otro. A ti te puede gustar lo que a ti te guste, pero en el momento que ahora tenemos el ADN de Dios, Dios quiere que te guste lo que a Él le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que dice renovaos vuestra alma con la palabra de Dios, la cual puede salvar tu alma? ¿Por qué crees? Porque quiere Él que nosotros tengamos ahora la sabiduría de Él, la inteligencia de Dios. Sí, así como usted lo oye. Y Él desea que usted y yo tengamos la sabiduría que viene de lo alto. ¿De dónde vino Jesús? De lo alto. ¿Qué es nacer de nuevo? Es un nacimiento de lo alto. Usted nació de lo alto, porque aceptó una identidad de lo alto. Al Creador del universo lo aceptó en su corazón. Ahora, como hijo de Dios legítimo, tienes un privilegio, pero todos tenemos un compromiso o una misión, una visión clarita. Todos venimos a ejercer el reino de Dios aquí en la tierra con una visión. Todos, sin excepción. Yo no tengo que imitar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios diseñó mi vida para un propósito aquí en la tierra. Yo no puedo escoger el propósito. Ya Dios lo escogió de antes de la creación del mundo, cuando yo vivía en Él allá y cuando usted vivía allá. Usted ya viene con un propósito. Vea el modelo de Jesús. Jesús vino y vino a ejecutar el propósito a lo cual vino. Él vino a rescatarnos. Él es el propósito. El fin era que el Espíritu Santo ahora estuviera activo en nosotros. La persona del Espíritu Santo es el que te va a guiar every day, todos los días, every night, todas las noches. ¿Por qué te digo eso? Por experiencia propia. Yo he estado dormido y han venido en mis sueños, han venido cosas que yo sé que no son de la perfecta aprobación de Dios. Y sin embargo, les hablo con la palabra en el sueño. Ahora, si yo estoy dormido, ¿quién está operando en mí? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque escrito está. Pensamientos que dices tú, wow, eso está grave, pastor. Sí, gravísimo.
Porque aquella persona que no tiene relación con la persona del Espíritu Santo, yo ayer tuve un privilegio enorme de presentarle el Evangelio del Reino conforme a lo que estoy hablando ahorita, y le decía a este precioso matrimonio que lo más hermoso que hay es saber vivir la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es la vida eterna. Acuérdese de la última vez que usted fue a un panteón, ahí quedó el cuerpo de la persona, pero el hombre, la persona interior no. En el momento que una persona deja de respirar y deja de palpitar su corazón, se fue su corazón. Se fue el espíritu de la persona, que le llamamos corazón. Por eso con el corazón se cree, con el hombre interior yo creo. El hombre interior vive por fe, anda por fe. Ahora, ¿qué tan importante es aprender cómo me voy a comportar en el reino de Dios? Porque estoy entrando no estoy entrando a una religión, estoy entrando a un reino. Y toda persona que vive dentro de ese reino, ahorita, entra con todo y todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entramos a ejercer un reino aquí en la tierra. El ejercer un reino aquí en la tierra, hermanos, es una realidad. ¿Por qué crees que Jesús lo dijo? Arrepiéntanse, mi reino se ha acercado. Pero no se va a poder vivir nada, no me interesa quién sea. Nadie va a poder vivir el reino porque así piensa o así cree. No. Tiene que saber cómo cree Jesús en su palabra para poder aplicarlo exactamente y comenzar a disfrutar el reino. Y una de esas es renovar el alma. Esto porque en el espíritu es una persona completa. El espíritu mío ve, tiene oídos, tiene boca, tiene nariz, todo. Pero aquí adentro, sí, como la persona del Espíritu Santo que está aquí conmigo. Ahora, veamos esto. Bíblicamente, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y con qué se ve el reino de Dios? ¿Con los ojos físicos o con los ojos espirituales? Con los ojos espirituales. ¿Y por qué puedo ver lo que no se ve ahora? ¿Por qué puedo creer en ver lo que no se ve? Porque lo hago por fe, porque he desarrollado fe. Porque en el orden de Dios no renové mi mente. Renové mi alma para que mi mente estuviera renovada. El alma física es la que conecta lo físico con lo espiritual. Ahí está el intercambio. Cuando la palabra es aceptada en mi espíritu, la palabra de Dios es aceptada por el Espíritu de Dios, en mi espíritu se revela. Una vez más, cuando yo creo la palabra de Dios, cuando yo la creo y mi actitud es humilde, el Espíritu Santo la guarda en mi espíritu. Por eso atesoramos la palabra de Dios. La Biblia habla que si alguien no entiende la palabra del reino, viene el malo y se la arrebata. ¿De dónde? Del corazón. Aunque, bueno, no me quiero meter ahí en traducciones, pero tiene que haber una actitud genuina para que tú recibas la palabra en tu espíritu. Pero el que la sella dentro de ti es la persona del Espíritu Santo. Y eso va enriqueciendo tu vida espiritual. Eso va fortaleciendo al hombre interior. Hermanos, por mucho tiempo me comencé a dar cuenta por qué no crece espiritualmente una persona. La Biblia habla que tú y yo ya tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde tenemos la mente de Cristo?
en el hombre espiritual. Cuando aceptamos humildemente la palabra de Dios y el Espíritu Santo la sella en nuestro espíritu, la mentalidad de Cristo se está desarrollando en nosotros. Ya no vivo yo, dijo alguien, es Cristo que vive en mí. ¿Por qué crees? Porque tenía la mentalidad activa de Cristo. El apóstol Pablo por eso tenía por basura todo. ¿Por qué? Porque ahora operaba con toda la sabiduría que Jesús tenía. Tal vez alguien diga, ay, qué exagerado, no puede ser tan perfecto. Bueno, el que perfecciona es Jesús. El Señor dice, si tú crees vas a poder ver la gloria de Dios. Por eso es bien importante hablar de la posición en Cristo, de la identidad que tenemos en Cristo, del valor que tenemos en Cristo, la legitimidad de que somos hijos de Dios, cómo a partir de ese momento nosotros fuimos justificados del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Fuimos perdonados. Tenemos un manjar de vida. Por eso es de vital importancia que tú y yo tengamos los ojos espirituales abiertos, y ver cómo estoy procediendo en mi vida cristiana, aun si somos ministros. ¿Por qué? Porque imagínate que yo, porque creo yo de una manera, quiero que las ovejas que Dios me responsabilizó de cuidárselas porque son de Él. Y nosotros, dice la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta por las ovejas. Si yo quiero que una persona renueve su mente, sin decirle, hey, primero tienes que enfocarte en tu alma, renueva tu alma, tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones, para que tengas una mentalidad diferente. Y eso comience a bajar a tu espíritu, y el Espíritu Santo comience a guardar dentro de tu espíritu la palabra revelada, para que concuerde con la mente de Cristo. En verdad, este tema yo lo he hablado con ministros limpios, ministros lindos, y se me quedan viendo. Le dijo, mucha culpa fue por la cuestión de traducciones, los lenguajes. Hay muchos horrores en las Biblias de traducción que no concuerdan con la realidad de la palabra de Dios. Somos linaje escogidos. En Efesios 2:6 la Biblia nos dice que ahorita en este momento el que vive dependiendo de Dios y su palabra, ¿sí? Y que sabe que tiene esa identidad, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Búsquelo, Efesios 2:6, y se va a dar cuenta de que eso hace una explosión en la cabeza de muchas personas. ¿Por qué? Porque están más enfocados en entender con el cerebro que creer con el corazón. Desde el momento que te convertiste a cristiano, te dijeron, desconéctate, ahora vas a vivir por fe, vas a andar por fe. Ahora tu cuerpo va a ser un vehículo, es un vehículo. Tu alma ahora está a la disposición del servicio del reino, porque ahora tu hombre interior fue comprado por precio de sangre. Ahora eres una nueva criatura.
comprado por Dios, eres propiedad de Dios. Ahora, mi alma está sujeta a mi espíritu y mi espíritu está sujeto al Espíritu Santo. Y mi cuerpo está sujeto a la autoridad de la palabra. Veamos por qué muchas personas tienen problemas con el problema de la carne. ¿Por qué? La Biblia dice: si habéis resucitado con Cristo, en Colosenses si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras Él no venga aquí a la tierra, dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Está en Cristo Jesús. Por eso muchas personas que no saben interpretar la palabra de Dios, ya me quiero ir al cielo, ya me quiero ir al reino, ya. Yo he tenido personas que he orado por ellos porque se quieren ir al cielo y le digo, ¿te quieres ir al cielo? Sí, oramos para que se vaya al cielo y a las 2 semanas se van. Pero porque no quisieron entender que había una misión y un propósito divino de parte de Dios aquí en la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, quiere decir que tenemos ahorita millones de personas yendo a las iglesias, pero no han resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque no buscan las cosas de arriba. Buscan las denominaciones, lo que dicen las iglesias. Buscar las cosas de arriba, eso solamente el Espíritu Santo lo puede revelar a tu corazón. Inclusive la misma Biblia, cuando tú la estás leyendo, algo te dice a ti, oye, ¿por qué dice esto? Aquí hay un error. Yo me acuerdo en muchos errores. El más común que encontramos es en el fruto del Espíritu. Dice fe. Y no es fe una característica del fruto del Espíritu. Es fidelidad. Fe. Si vivo por fe, ¿cómo va a ser un fruto del Espíritu? Mi nueva vida en Cristo es por fe. Así que hermano, hermana que me estás escuchando, te voy a invitar por un momento a que vayamos a escuchar esta información. Es importante, escúchala. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias Dios por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida.
Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Él nos hizo aptos para participar de su plenitud, por lo que soy en Cristo. Pastor Eduardo Urrea. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe Sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe Sin Barreras. Aleluya, continuamos y hablábamos del problema de muchas personas que están viviendo fuera de la voluntad de Dios y no lo están haciendo porque son personas malas, son personas que realmente no saben su identidad, no saben su posición en Cristo, no tienen en ellos una realidad de cómo desarrollar la vida espiritual. Y se les ha convertido como en algo difícil. No, difícil es vivir bajo la potestad del diablo y manipulados por el diablo. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no pertenecemos a ese reino. Y todo lo que proviene de las tinieblas es sufrimiento, es dolor. Nada bueno hay en él, absolutamente nada. Pero en Cristo hay todo. Y hablando de personas que tienen problemas con las tentaciones, que el pecado, que la carne, en Gálatas 5, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate la facultad que Dios da a la iglesia de que tú puedas crucificar la carne. El poder de creer con el corazón. El creer con el corazón te hace capaz verte en la cruz, así como vemos a Cristo lo vimos en esas iglesias donde está todavía ahí supuestamente en ese mono, a Cristo ahí. Si tú cierras tus ojos y de ver de que veas a Cristo, vete tú crucificado. Dices, ¿tú por qué? Por fe lo puedes hacer. Y acepta haber muerto con Él. Ahí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. Se acabó las habilidades de la carne para que la carne ya no te controle ni sea tu jefa. Y eso es yo te lo digo, ¿por qué? Porque podemos mirar con los ojos espirituales. Podemos estar viendo con los ojos espirituales. Podemos creer con el corazón. Es la dimensión del espíritu, y eso requiere que, como decía hace rato, tienes que tener un lugar apropiado donde congregarte, donde aprendas a vivir el reino de Dios. El privilegiado número uno va a ser el que nos salvó, que es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vamos a poder dar cumplimiento a sus planes y sus propósitos. Aparte, nosotros vamos a vivir bien felices. ¿Por qué? Porque en comunión constante, dependiendo de lo imposible posible, siempre. Aquí en el mundo se va a estar haciendo lo que se esté haciendo, pero usted y yo vamos a estar disfrutando de esa realidad del reino aquí en la tierra. Créalo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesús, creer en el Evangelio. Ya está escrito aquí. Créele al Evangelio, créele, pero no puedes creer con la cabeza. Tienes que creer con el corazón, tienes que ver con los ojos espirituales, tienes que aceptar en la dimensión espiritual, cuando tú te estás viendo crucificado, hasta que no se haga rema en ti que tú moriste. Entonces vas a esperar, porque no te vas a quedar muerto. Ahora vas a verte levantándote con el poder de Dios resucitado, y eso te va a cambiar totalmente. Puedo percibir la unción. Si tú estás enfermo o tienes alguna condición, sea lo que sea, yo te invito a que solamente como fe, ejerciendo fe, pon tu mano en tu corazón. Padre, envío la palabra. Aquel hermano, aquella hermana que cree con tu corazón, para que en tu nombre todo demonio, espíritu inmundo que perturba y estorba para sus vidas, lo reprendo por el poder del nombre de Jesús. Y en tu nombre demando que todo lo que establecieron en esos cuerpos sea destruido. Ahora, Dios, yo oro para que en el nombre de Jesús los ángeles que dispusiste para ellos se activen apoyándolos en todo, ayudándolos en todo, supliéndoles en todo, en la vida espiritual principalmente, Señor, y en la vida física. Liberamos una atmósfera divina ahí donde se encuentra cada uno de mis hermanos. Oro para que la sed del Espíritu se active en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Quiero agradecer infinitamente a Dios y a ustedes. Les agradezco que estén en sintonía de Radio Vital. Recuerda que es tu radio. Usted quiere ser participante de esta radio, fácil, en tu comunidad, públicala y invita a personas a orar con nosotros al tiempo de nosotros acá en Arizona, 6:30 de la mañana. En New Jersey es 3 horas adelante. Tenemos en Colombia son 2 horas adelante. En España tenemos 7 horas adelante. Pero gracias a Dios todo está que queda en las redes, en Facebook, en YouTube. Y este tipo de programas te invito a que hagas tus notas cuando estés escuchando y haz tu investigación bíblica, porque eso te va a confirmar a ti en tu corazón, y eso
va a provocar cambios, y esos cambios no van a ser cambios conforme el pastor Eduardo Urrea, no. Van a ser cambios conforme a la palabra que es espíritu, y la potencia del Espíritu Santo va a obrar en ti, y te vas a dar cuenta que vas a vivir más feliz, más contento, más contenta, vas a poder tener libertad, vas a darte cuenta, dices tú, esto es bueno. Y esto es lo que queremos. Por eso es Radio Vital. Radio Vital no tiene otro objetivo, otro propósito, sino que tener una radio para personas que creen con el corazón, que viven en el espíritu, que tenemos el cuidado de no cantar, poner música que niegue a Jesús, sino al contrario, que sea la prioridad, sea exaltado Jesucristo. Es el enfoque solamente, es para que se enriquezca el cuerpo de Cristo en todo el mundo. ¿Por qué? Vivimos en Él, pero no somos de Él. No me quiero despedir de ustedes, pero les digo una cosa, me corrigieron, España no está adelante 6 horas, está 9 horas adelante de nosotros, al parecer. Gracias. Y la realidad de todo lo que venimos haciendo es que si juntos nos enfocamos y decimos, ¿cómo podemos sacarle provecho? Usa la radio, evangeliza tú con la radio. Muchos queremos alcanzar muchos lugares, pues la radio ya está todo listo, tú nada más lo único que tienes que hacer es decir, oye, allá en mi pueblo no tienen nada, voy a mandar en Facebook que se publique la radio, voy a invertir 20 pesos ahí en mi pueblo natal, ¿no? De donde yo vine, de México, ¿no? De Centroamérica. Y dices tú, estoy invirtiendo. Sí, estás invirtiendo, pero si una sola alma se transformó y ejerce el reino ahí, vas a ser el causante de que un pueblo sea libre. Porque sé que la persona que empiece a ejercer el reino de Dios, hay algo que sucede en esa atmósfera. Algo sucede. Y ese algo es el mismo Dios activo en esa persona. No me despido, tu amigo y servidor Eduardo Urrea les dice hasta pronto. Bendiciones, los amamos. Ejército de Amor está orando por usted. La iglesia Ejército de Amor ora por usted. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.